programa especial de Dr. Lizzie. Bienvenidos a toda la familia de Retos Femeninos y a ti que dedicas lo más importante que tienes, que es tu tiempo, a estos espacios, a espacios como Dr. Lizzie, donde tenemos la bendición de contar con tu presencia y además con la presencia de grandes maestros, de personas que tienen algo importante que compartir, que tienen algo increíble que enseñarnos, porque el objetivo de esta vida es ser felices y también poder alcanzar nuestro más grande potencial. Yo diría que en pocas palabras es como si nos encuerpamos. Nuestra invitada es una mujer que ha ayudado a muchísimas personas a lograrlo. Ella es Paola Ambrosi, médica, psicóloga transpersonal, pero lo más interesante de todo esto es que su visión es una visión mística con un enfoque científico, más de 25 años de estudios y práctica con sustancias enteogénicas, fundadora de Be Transpersonal y Qualia. Bueno, Paola ha dedicado su vida a abrirnos el camino hacia la soberanía del ser. Y hoy vamos a hablar con ella sobre transformación y liderazgo y cómo todos tenemos la capacidad de expandir nuestra mente. Así que vamos a darle la bienvenida, Paola. Bienvenida. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi reina? Muy bien, feliz de tener esta conversación contigo, de tener este espacio, muy agradecida, muy contenta. Muy agradecida estoy yo, porque la vida de una manera u otra nos iba a acercar. Así que mientras se van uniendo todas nuestras amigas y amigos, pues quiero darte las gracias por aceptar esta invitación y me gustaría hacerte una pregunta bien importante. En tus palabras, ¿qué es la soberanía del ser? ¿Cómo podrías tú definir algo tan profundo y tan importante? Wow. A ver, para mí la soberanía del ser es un ser humano que eh, vive a partir del amor y la libertad y ha conseguido usar el miedo como un catalizador para llegar a ese lugar. Entonces, no es necesariamente un ser que no le tiene miedo a la vida, no, es un ser que ha tocado el miedo en todos los aspectos de la vida, quizás ha tenido bastantes conflictos que lo han llevado a confrontarse con ella misma, con él mismo, y ha encontrado en esa confrontación o en esos obstáculos o oportunidades de la vida su propio camino, su valor para abrir el corazón y entonces elegir vivir a partir del amor y no del miedo. ¡Wow! Pues qué bonito. Y pues tú solamente has dedicado más de 25 años a ayudar a las personas a lograr esto. Y eso es muy valioso. Por eso te quiero agradecer que estés con todos nosotros y con todas las personas que se hacen el tiempecillo para unirse, para alcanzar la soberanía de su ser, para envivirla, para encuerparla, como un día alguien me dijo, que dije, qué bonito, voy a encuerpar a mi ser superior. Claro. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo todos, encuerpar a nuestro ser superior o encuerparnos de él. Pero Paola, tu trayectoria es súper interesante, o sea, tú vienes de la medicina occidental y eres psicóloga transpersonal, pero también has convivido durante muchos años de tu vida con muchas culturas indígenas. Has tenido la bendición de tener grandes maestros que te han enseñado, que te han acompañado y también has descubierto y has utilizado y practicado en conciencia el impacto que tienen ciertas plantas madres, ciertas plantas medicinales Ujú. y cómo pueden ayudarnos a sanar nuestra mente, nuestro cuerpo y por supuesto
tener un equilibrio, ¿no? Entre todo lo que somos, o en esa pequeña partecita que somos de todo esto. ¿Cómo es que se unen todas estas cosas tan interesantes para que tú puedas ayudar a tanta gente a sanar? Pues sí, fue un camino interesante, complejo, en donde tal vez hoy hace sentido, pero en su momento cada pasito que iba dando tal vez no hacía tanto sentido, Lizzy, ¿no? Ya ves, mi contexto era un contexto católico, ¿no? En donde mi educación fue muy, muy ortodoxa, profundamente restringida de miles de cosas. Mi contacto con los pueblos originarios empezó por irme de misiones con la iglesia, según nosotros, a mejorarles la vida, ¿no? Y ahí comenzó, y pues poco a poco fueron estos cambios naturales de vida. Empecé a estudiar medicina, me cambié a psicología, y empezó una inquietud interna de, es que a mí nadie, no me están contando la historia completa, a mí no me dieron todo el cuento y me faltan muchas cosas por entender. Me quedó chiquito mi contexto católico, y aunque, bueno, con mucho respeto a todas las religiones, bueno, pues fue como un traje que me quedó pequeño, que me tuve que quitar, que Pero por... tuviste que quitar bien las fuerzas, porque me parece haber escuchado que en algún momento de tu vida consideraste ser monja. eh, Es correcto, sí, sí, era lo que yo quería y tuve una, bueno, mi directora espiritual en aquel momento, justo antes de entrar a la carrera de medicina, me confrontó y me dijo, Paola, no puedes hacer las dos cosas. Mi intención era estudiar medicina, irme a hacerme monja e irme a las misiones. Ese era lo que yo quería hacer con mi vida. Y lo tenía claro desde los 6 años. Y cuando llega ese momento, mi director espiritual me dice, no, Paola, tienes que elegir. Y me hace Lizzy una pregunta que fue, hoy le agradezco, aunque la lloré muchos años, que fue, necesitas elegir, la ciencia o Dios. Yo dije, ¿de qué me estás hablando? Algo adentro de mí me hizo cortocircuito y dije, pues tú a qué Dios le rezas, porque al que yo le rezo, sí quiere que yo estudie, que me eduque, y ¿cómo va a estar en contra de que yo estudie? ¿No? Creo que le estamos rezando a dioses diferentes y algo ocurrió en mí en ese momento que no se ha apagado. Se despertó en mí una luz en donde dije, sentido común, tengo que buscar congruencia y esto no me está haciendo congruencia. Por eso dejé atrás todo ese aspecto, porque para mí lo que hacía sentido era integralidad. Y el día de hoy, para mí no hay diferencia entre Dios y la ciencia o la Al conciencia. Es contrario. lo mismo, al contrario. Es la ciencia, es el lenguaje de la divinidad y esta conciencia permea toda la existencia y la realidad, ¿no? Entonces, pues sí, se convirtió en un camino, en una búsqueda de cómo integrar esos mundos, cómo encontrar respuestas a algo que yo sentía aquí en mi interior. Yo decía, no, esto tiene que hacer sentido de otra manera, ¿no? Y ese gusanito fue el que me fue impulsando a estudiar budismo tibetano, medicina china, a estudiar yoga a profundidad, y a empezarme a involucrar, a entender a los pueblos originarios realmente en su cultura. No llegar yo como una persona superior, sino a dejar que ellos me enseñaran a mí. ¿Y qué te enseñaron, Paola? Ay, la parte más importante, a reconectar con mi entorno y con la tierra, a entender que soy una parte más de toda la gran estructura de la creación. Y esa parte es importante, no por ser una parte de la creación somos cosa menor. Eh, Porque a través de ellos aprendí y entendí que teníamos nosotros como humanos la capacidad de elección y que se nos había dado el don, por las razones que cada quien quiera, de poder ser co-creadores, de elegir, de escribir la historia de la humanidad. Y ellos me ayudaron a entender que todo lo que yo hacía sí importaba
y sí importaba si yo decidía no actuar, si yo decidía no ayudar, si yo decidía no amar. Y ahí aprendí a profundidad el camino del servicio, pero no desde el sufrimiento ortodoxo religioso que traía antes, no. Es me pongo al servicio de la creación, porque soy parte de ella y yo quiero ser de alto impacto en esta creación. ¿Y qué impacto quiero dejar? Quiero ser una puerta de esperanza, de fe, de amor, no de aflicción, de ira o de guerra. Y ellos me enseñaron a reconectar mi vida al corazón y a entenderme como co-creadora, responsable de lo que creo, pero al mismo tiempo como parte del planeta y de un cosmos entero. Wow. Y también te enseñaron mucho acerca de las plantas Sí. y de su poder para sanar. Y me encantaría que nos platicaras acerca de esta medicina que tristemente ha sido por algunos satanizada por diferentes razones, malentendida, mal juzgada, prohibida, etcétera, etcétera. Y a lo mejor para algunos puede sonar un tema polémico, pero a mí me parece un tema no solamente polémico, sino interesante, universal, magnífico, maravilloso y sanador. Entonces, qué padre que nuestra audiencia, que todas las personas que se están uniendo, tengan el poder de conocer el otro lado de la moneda, porque cuando la gente habla de ciertas sustancias, ¿no? Y es un terror. Y aquí lo único que buscamos es pensar afuera de la caja, darnos la oportunidad de, oye, ¿es en serio que hay estudios que demuestran que estas sustancias ayudan a personas que han vivido un trauma psicológico? Oye, de verdad hay estudios de universidades importantísimas en todo el mundo de que ciertas sustancias de estas plantas pues han hecho que personas con trastornos, bueno, pues esta es la segunda parte del programa. Por algún motivo se nos interrumpió la transmisión. Estoy con Paola Ambrosi hablando de un tema maravilloso. Así que qué bueno, ya se va a conectar en este instante de nuevo mi querida Paola. Y ustedes también un besote. Únanse y digan de dónde se están uniendo. Ya te voy a tener. Aguántame. A ver. Paola, Paola. Hey, ahí estamos. Wow. Ah, sí, ¿qué tal, La pregunta secreta y Ta, 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 ta. Pero ¿sabes qué hice? Ni creas que soy doña tecnologías, ¿eh? Así que yo dije, no, no, no. Déjame guardar esto y vámonos a la pregunta secreta. Bienvenidos todos de nuevo. Gracias por unirse. Yo siempre repito lo que dice Patrick Porter, like sometimes brings interruptions, but don't pay attention, keep on walking. ahí está. Sí. Así que ya, don Dio, pues venga, somos Venga, todo oídos. pues vamos directo allá. Las tecnologías de lo sagrado. En la naturaleza, Lisi, en el reino vegetal, hay plantas que en los pueblos originarios de todo el mundo, esto es increíble porque esto es en todo el planeta, tienen la categoría de plantas maestras o plantas sagradas. Hoy en día que hemos podido hacer estudios de por qué llaman estas plantas maestras o sagradas, nos hemos dado cuenta que a lo que ellos llaman plantas maestras son cactus, flores, hongos, lianas, arbustos, hojas, lo que sea, que contienen una molécula enteogénica o psicodélica. Entonces, no todas las plantas contienen estas moléculas, ¿no? Hay muchos cactus que pues, los comemos con el huevo en la mañana y no tienen mescalina, pero si tú vas con los wixárikas, pues ellos tienen una cultura profunda y un culto al jicuri que contiene mescalina.
¿no? Y hay toda una cultura alrededor. Entonces, lo primero que hay que entender es, tenemos la planta en forma de flor, hongo, cactus o bueno, o algún arbusto, y después la sustancia psicoactiva. En estas sustancias psicoactivas hay diferentes tipos. Hay psilocibina, mescalina, dimetiltriptamina, LSD, ibogaína, y depende en qué planta está contenida, hay que verlo como el relleno, ¿sí? La molécula y la planta que lo envuelve. Porque esto es bien importante, que hoy en día estamos prostituyendo todo lo que es esta tradición ancestral a través de usos adictivos, falta de educación, ¿no? Pues una conciencia muy primitiva eh, a través de la cual nos relacionamos con estas sustancias. Entonces, hay que entender que esta combinación crea una medicina específica. Por ejemplo, el ayahuasca es la mezcla de una liana y un arbusto, ¿no? Y se hace un té y la sustancia psicoactiva es la dimetiltriptamina, el DMT. Si yo tomo corteza del árbol del tepescohuite, la sustancia psicoactiva es DMT. Es lo mismo changa, que es la corteza del árbol del tepescohuite, que ayahuasca. No, no tienen nada que ver. Eso es un error ir a esta visión reduccionista de, pues todo es DMT. O yo estoy en contacto con bufo alvarius, es dimetiltriptamina, es DMT. Es lo mismo, da igual hacer ayahuasca que bufo, que changa, que... No, 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 por favor, no. Cada planta, cada pueblo, cada tradición tiene un contexto, una cultura, es un ritual, es un rezo, y se llaman plantas maestras porque conectan con una conciencia. Entonces, por ejemplo, el preparado de la ayahuasca, que fue dictado por las plantas a los maestros shipibos y a otras tribus amazónicas, eh, es un preparado tremendamente complejo que lleva muchísimas hierbas, que hay muchos otros alcaloides en el compuesto, y la experiencia es una de sentarte delante de la madre tierra a tener una limpieza y un ajuste de cuentas, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver con yo ir al desierto de Sonora y encontrar a una persona que me facilite una sesión de bufo alvarius, aunque también la sustancia psicoactiva sea dimetiltriptamina. Ahí me van a entregar unos cristales que recogen de unas glándulas que tienen los sapitos de Sonora en su costado, los van a poner en una pipa, lo voy a inhalar y en 20 minutos estoy dentro, o sea, dentro de la sesión, en 20 minutos termina. Una sesión de ayahuasca puede durar de 8 a 10 horas. Entonces, cada una de estas plantas sagradas tienen un propósito ceremonial o ritual. La intención es ir a sanar el alma, no nada más el cuerpo físico. No había un propósito recreativo en su uso o en su consumo. Era ritual, era para hablar con el espíritu, para hacer ofrendas, para recuperar la salud del cuerpo, de la mente, de la conciencia. Y estos procesos son procesos de curación. No nada más el consumir la sustancia, sino el poder integrar toda la experiencia. Eso es muy importante. Entonces, hoy en día nosotros no vivimos en la selva, no, la mayoría de nosotros no estamos en el mismo contexto en donde están estos pueblos originarios. Sacamos las sustancias de estas tribus, las traemos a las urbes, que está muy bien, las traemos a un contexto terapéutico, muy bien, traemos ya casi 50 años de estudios clínicos, médicos, de cuál es el efecto directo a nivel psicológico, sistema nervioso central, a nivel del cuerpo, de todas estas sustancias, y hay diferentes conclusiones ya bastante certeras a lo largo del tiempo, y esto es muy útil, nos ayuda a entender que los pueblos originarios tienen una enorme sabiduría, tienen una conexión directa con las plantas y definitivamente saben muchas más cosas de las que nosotros les damos crédito, Y lo porque a nosotros... que es triste es justo lo que decías, ¿no? Qué increíble poder vivir una experiencia para sanar o para realmente conectar o a lo mejor para expandir tu conciencia, Uh -huh. pero
está mala onda que vayas a una fiesta, ¿no? Y, oye, ¿no quieres un chocongo? O ahí te va la no sé qué. ¿Sí me entiendes? Ese es como esta, esta un poquito prostitución que se ha hecho de algo que es verdaderamente sagrado y que no solamente eh, no tiene nada que ver con su intención, sino que además puede poner realmente en peligro la vida de las personas. O sea, el uso correcto, ¿no? La dosificación correcta, la elaboración, como nos decías, la diferencia en que existe entre una y otra es enorme y me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de esto y también me gustaría que nos compartas qué estados mentales, por ejemplo, en tu experiencia se ven aún más beneficiados por el uso de ciertas plantas maestras. Ok. Bien, la categoría en la que están estas plantas maestras es en la de expansores de conciencia. Entonces, en farmacología tenemos diferentes clasificaciones. Esta es una muy, bueno, muy importante de cada una de las sustancias, que es depresores de conciencia, en donde tenemos todo aquello que me adormece, me anestesia, necesarios. Entonces, tu paracetamol que te tomas, el alcohol, que aunque es legal, es un depresor de la conciencia, muchos daños a todo el cuerpo. La ketamina, todos los fármacos psiquiátricos están en la categoría de depresores de la conciencia, es decir, una sustancia que me apaga, me adormece, me calma de alguna manera. Después tenemos los estimulantes. Estos tienen el efecto opuesto. Usamos todos estimulantes todas las mañanas, café, té, azúcar, son estimulantes. Ahora, ahí están las metanfetaminas también, están la cocaína, ¿no? Y ciertas sustancias. Y es muy importante comprender que tanto depresores como estimulantes tienen daños directos a mi cuerpo físico, ¿sí? A mi sistema nervioso central y tienen efectos secundarios, además de crear adicción, ambos. Entonces, no, es muy peligroso jugar o lidiar con esto y esas no son plantas sagradas. Hay que tener mucho cuidado con el MDMA porque aunque tiene un uso terapéutico muy profundo y ahorita si quieres abrimos un paréntesis para esta, pero el famoso éxtasis o molly que se toman en las fiestas, chicos, es una metanfetamina. Entonces sí, se sintetiza del sasafrás, está en la línea de ser un pseudo psicodélico, pero es una metanfetamina y sí tiene efectos secundarios en el cuerpo. Entonces, necesitamos educarnos, Lizzy, porque aunque hay muchísimos estudios sobre el MDMA en estrés postraumático, en depresión, muy válidos, y ahorita hablamos de eso, hay que tener cuidado. Ahora, en medio de esto, depresor y expansor, tenemos, perdón, depresor y estimulante, tenemos expansores. Los expansores no provocan adicción, no tienen efectos secundarios en mi organismo y además me llevan a una introspección profunda. Ahí tenemos, aunque usted no lo crea, DMT, psilocibina, LSD, ibogaína, mescalina, ¿no? Entre otros que ya se irán descubriendo. Entonces, parece ridículo, pero lo subrayo, el LSD no tiene efectos secundarios en el organismo. El alcohol tiene mucho más efectos secundarios en el organismo, pero obviamente nuestra preconcepción, nuestros estigmas, nos hacen ponerlos en diferentes lugares. Ahora, ninguna de estas sustancias, aunque sean expansores de conciencia, son adecuadas ni para combinarse, ni para mezclarse, ni para ir de fiesta. Y yo puedo usar cualquiera de este rango de sustancias para estar en adicción. Entonces, la gran mentira de, no, pero es que es solo cannabis, no pasa nada porque es una planta, pero es diario, ¿no? Y es todos los días, pues eso se llama adicción, aunque sea con cannabis, ¿no? ¿Y el Entonces, cannabis en cuál de estos tres grupos entra? entra, está más cerca de lo que es un depresor de la conciencia y hay un elemento psicoactivo, pero es realmente un analgésico. Entonces,
me ayuda a calmar el dolor, además de que se absorbe de manera muy distinta por el cuerpo, por el sistema endocannabinoide, a diferencia de los otros que mencioné, psilocibina, DMT y LSD, que se absorben directamente en los receptores de los neurotransmisores en el sistema nervioso central. Entonces, hay que informarnos del cannabis y hay que estudiar, porque obviamente tiene muchas cosas tremendamente positivas, pero nos tenemos que educar. Y un consumo diario, pues eso es adicción, aquí en China y de cualquiera de estas sustancias. Entonces, esas alertas son importantes. Ahora, ¿para qué se están usando? ¿Qué empezaron a ver? Que a la hora de Pero conectar. estamos hablando de que estos estudios empezaron hace muchísimos años y muchos de ellos fueron suspendidos por temas hasta de guerra, ¿no? De que la gente no quería ir a la guerra, de que la gente quería paz, de que la gente quería armonía. Ah, entonces son las drogas que están tomando, especialmente en los años, ¿qué te puedo decir? Entonces, fueron suspendidos muchos estudios con respecto a los beneficios para la salud con su adecuado uso e integración. Entonces, sí, por favor, platícanos de todos los beneficios que tienen cuando son correctamente utilizados y bajo una perspectiva que es científica, pero que también es espiritual y universal, porque por supuesto que ahí está Dios, ¿no? Bueno, yo por ahí lo veo, no sé dónde lo ves tú, pero... Yo lo veo igual que tú, yo también lo veo, pero pues cada quien que vaya encontrando su respuesta, ¿no? Eh, a ver, sí, ¿cuál es la característica de los expansores? Que al ayudarme a conectar con mi interior, este proceso introspectivo le llamamos el microscopio de la psique. Entonces, lo que hacen es, de manera genérica, esta categoría de la que yo te hablo, desorganizan las conexiones neuronales. Lo voy a simplificar, pero imagínate que tu cerebro te despiertas y en cuanto te despiertas se prende el switch y el switch ya tiene un recorrido trazado de cómo se van a conectar tus neuronas. Y tenemos esos patrones ya creados en todo el sistema nervioso central. ¿Te puedo Entonces, interrumpir? sí, por favor. Entonces, si tú traes un patrón, por ejemplo, de miedo instalado desde la infancia, porque tuviste una experiencia traumática, una pérdida mayor, una situación de abuso, vete a saber, ejemplos hay un millón. Puede ser que estas conexiones son las primeras que se disparan al empezar tu día y entonces empiezas ya en un estado de miedo, de angustia, de córrele, de no tengo tiempo, de algo horrible va a pasar y tú no entiendes ni por qué te está pasando. Ya lo explicaste. Ahí está. Y lo traes desde la infancia y para ti es tu modo natural de operar. Pero estás viviendo en fight or flight, que se llama con la amígdala activa, no estás viviendo desde un lugar de calma, de congruencia. Y entonces, sí, desde ese lugar, muchos de nosotros nos estamos relacionando con la vida y cada detalle que ocurrió en nuestra biografía tiene un impacto en esas conexiones neuronales, ¿no? Y crea esos patrones. Ahora, esa conexión neuronal está ahí, yo me expongo al expansor de conciencia y es un proceso complejo, diferentes áreas del cerebro se prenden, se apagan. La cuestión es que imagínate que yo le quito el switch y entonces puedo encender conexiones neuronales que normalmente no están activas porque, como el ejemplo que estás dando, vivo a partir del miedo y yo no sé cómo es vivir a partir de, ay, la libertad, la calma, la expansión. Entonces, a la hora de entrar en contacto con el expansor, mi cerebro se encienden los lóbulos frontales, que son los lóbulos que regulan todas las actividades de conciencia profunda. Hacemos otras conexiones neuronales y me da esta sensación de tomo perspectiva de lo que está ocurriendo a mi alrededor, una perspectiva distinta. ¿Sí? Me puedo desapegar del drama de la situación y entonces la puedo observar desde otro lugar. Por eso los llamamos microscopio de la psique, porque me permite ver a detalle. Entonces, mira mi miedo, y entonces, ¿qué es un caso genérico, pero ¿qué podría pasar? Podría pasar que si yo llegué ahí a una sesión terapéutica o ceremonial, con alguno de estos expansores, yo empiezo a observar
wow, vivo constantemente en miedo, pero ¿por qué tengo miedo? Y entonces puede haber, oh, pero es que desde que soy niña y aquí me golpeó mi papá y aquí me quedé perdida en un parque y aquí esto, tal, 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 tal. Y entonces puedo tener una observación de los diferentes eventos, del impacto que tuvo en mí. Y entonces sí, cuando acaba la sesión, tengo ya la información de las causas y las condiciones que provocan mi estrés, mi depresión, mi ansiedad, mi bipolaridad, eh, mis pensamientos suicidas. Y con acompañamiento y ayuda de un guía adecuado, entonces puedo empezar el trabajo. Decir, ok, ya vi por qué vivo desde ahí, cómo lo resuelvo. Entonces, por eso en estrés postraumático, no, todas estas veteranos de guerra se empezaron a utilizar estas sustancias, psilocibina, MDMA, para ver qué era lo que ocurría y se empezaron a encontrar con que, pues sí, efectivamente, imagínate lo que se desprograma tu cerebro y entonces puedes pensar diferente. Y lo Ahora, puedes reprogramar. Digo, yo soy una fiel creyente de que mm, hay también otras formas de reprogramar nuestro cerebro. Por ejemplo, a través del brain fitness ujú, o brain, como Patrick Porter. A través de la meditación, a través de los ejercicios de respiración, a través de tantas cosas podemos sí expandir nuestra conciencia, pero también calmamos la amígdala, pero dejamos de estar en este estado de huida o ataque y entonces bajan los niveles de cortisol y entonces automáticamente nos vamos a sentir mejor y vamos a estar más sanos. ujú. Pero lo que yo oigo es que esto es como que te lleva más rápido, o sea, es como si fuera bien utilizado como un hack para poder ayudar a tu cerebro a reprogramarse de lo bueno y no como dice don Miguel Ruiz, ¿no? A que sigamos repitiendo esta, esa educación, ¿no? Que nos metieron aquí sobre cómo teníamos que ser, ¿no? Así es, así es. Sí, nos ayuda a tener ese insight, ese momento de, se llama una experiencia en estado no ordinario, una experiencia mística. Y ojo, la podemos tener con muchas otras tecnologías. En el estudio de chamanismo universal, estos se llaman tecnologías de lo sagrado y están de la mano, Lizzie, y tú eres fiel creyente de todo esto, del yoga, la respiración, los cambios de temperatura, la contemplación, la danza, el sonido, la vibración, el canto y plantas sagradas, ¿sí? Están dentro de. Entonces, no es el único camino, nos ayudan a hacer ese hacking, pero va a ser bien importante que yo involucre varias de todas, de otras prácticas para continuar manteniendo ese estado, para reentrenarme. Tú hablabas de reprogramar. Ok, sí, ya vi, pero ¿y cómo me reprogramo? Pues todos los días levantándome, comiendo bien, ¿no? Meditando, haciendo Tomando ejercicio. 10 minutos de sol, Sí, quitándome los zapatos y tocando el pasto, sí. ¿no? Y bueno, pues dándonos la oportunidad también de abrirnos a estas formas de terapia que hoy ya, ya sabemos que funcionan cuando están bien hechas, ¿no? Ujú. Especialmente por profesionales. Y me encanta esto, ¿no? Porque no vamos a quitarle la palabra moda, ¿vas? No eres cool porque vayas a visitar a la abuelita, o sea, no te vas a volver más cool por ir a visitar a la abuelita, pero eh, el día que quieras visitarla, mejor hazlo en conciencia, con quien trabaje todo esto en conciencia. Pero sí, Paola, me encantaría que nos contaras para todas las personas que se quedaron picadas con este tema y te quedaste cortita de todo lo que las plantas maestras pueden sanar. Digo, si quieres, échate una listita así rápido, pero por favor, platícanos sobre un evento increíble que estás organizando, que ya casi va a ser, que quedan muy poquitos lugares y que va a causar sensación en México. Y me encanta que en México lo esté haciendo
con México, con nuestro adorado México. Así que platícanos así en breve, así como si te echaras una listita Ujú. de todos los beneficios que el buen uso de estas plantas maestras puede tener en nuestra salud mental y física, por supuesto espiritual y, ¿por qué no?, en nuestro liderazgo, porque todos somos líderes de nuestra vida. Así es. Em, bueno, depresión, lo hacemos como lista. Depresión, Ayuda ansiedad, para la depresión. ayuda para la depresión, nos ayuda a poder resolver el trastorno depresivo, que hoy en México estamos en una epidemia de depresión terrible, adultos, niños, una crisis de sentido de propósito. Entonces nos ayuda a poder encontrar formas de resolverla a través de la reconexión con nuestro propósito, nos ayuda a movernos a través de trastornos de ansiedad, evidentemente para trauma, tienen un efecto tremendamente poderoso porque nos abren una posibilidad de realmente reprogramar pues todo mi ser, ¿no? Después de haber estado expuesta a diferentes traumas que normalmente son devastadores para mi psicología, mi cuerpo, mis emociones. Estrés postraumático, que serían los efectos secundarios del trauma. Es controversial para algunas personas, pero para la neurodiversidad, diferentes neurodiversidades, a mí me ha tocado tratar personas diagnosticadas con autismo y mejora de manera bien importante su calidad de vida. Entonces, ojo, no son curas mágicas, nos ayudan a resolver, ¿sí? Todo lo que son trastornos degenerativos, el Alzheimer, la demencia, nos ayudan muchísimo a eso porque hay varios estudios que nos hablan de neurogénesis, es decir, regeneración de neuronas. Entonces, abre eso un potencial muy, muy grande también para todos los trastornos degenerativos. Ahí hay unas cuantas en donde hay aplicaciones ¿Cuántas plantas directas. maestras se han hecho estudios con Alzheimer, Paola? Psilocibina, ¿Cuál, perdón? psilocibina, que serían los Psilocibina. honguitos. Sí. Ujú. Ok, ¿en microdosis En las dos, o en en las dos? microdosis y en dosis completas o dosis ceremoniales, y tiene un efecto tremendamente positivo. Ujú. Ok. Ahora, ojo, esto combinado con estoy en fármacos psiquiátricos o estás tomando el medicamento para el Alzheimer, no, 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 por favor, no lo hagas, no se combinan. Hay que pasar por un proceso de desintoxicación de fármacos psiquiátricos antes de entrar en contacto con los expansores. Por favor, cuiden su salud, su cerebro. Tu vida, Sí, tu vida. Oye, Paola, sí, cuéntanos de este evento va, increíble que ya muy prontito va a ya ser. lo tenemos aquí en puerta. Bueno, pues toda esta inquietud de poder traer alternativas a la mesa para nuestra salud mental, esta crisis inminente que vivimos de salud mental, nos llevó a crear Qualia, que es una iniciativa para traer en México el diálogo abierto de la ciencia psicodélica y las tecnologías de lo sagrado. Entonces, este movimiento arranca con un congreso que es el 29 y el 30 de noviembre en el auditorio Blackberry en la Condesa. Viene gente de todas partes del mundo, viene Anil Seth, que es un neurocientífico que está encargado de la unidad de estudios de conciencia humana en la Universidad de Sussex. Es un gran neurocientífico, hablamos de inteligencia artificial y un montón de cosas. Robin Carhart Harris, que es el profesor que más publicaciones tiene de todo esto que estamos hablando, pueden leer a Robin Carhart Harris, va a estar aquí. Va a estar Jamie Will, que escribió Stealing the Fire y Recapture the Rapture. Muchos de ustedes lo han leído. Es un excelente, excelente abogado de la reconexión con un sentido de propósito y significado. Y aquí en México, Licia, está ocurriendo historia. Tenemos a personas como Alejandra Lagunes, que es una activista espectacular, que estuvo en la política muchos años y dedicó su último sexenio a crear una iniciativa de ley para descriminalizar y proteger a los pueblos originarios, que está en nuestro Congreso por votarse. Va a estar representado el Instituto Nacional de Psiquiatría, Juan Ramón de la Fuente, con ASAMA, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, médicos como Carmen Amezcua, Rodrigo Domínguez, Joyce Braverman, filósofos,
psicólogos como Jackie Martínez, José Casas, antropólogos, Luis Eduardo Luna, que trabajó de la mano de Dennis McKenna, bueno, durante años, ¿no? Va a venir de Brasil. Entonces, la intención es traerles un panel de profesionales para que puedan ver las alternativas que hay para nuestra salud mental, estudiar al ser humano, la conciencia humana y poder abrir la puerta a construir vehículos de paz, Lizzie. Se trata de que el ser humano esté en paz y regrese a disfrutar de la vida, de eso se trata. Entonces, educarnos, no prohibir, de eso se trata Qualia, de eso es este congreso. Y ¿Y bueno, cómo podemos inscribirnos en el Congreso? va, Que escriban algo directamente en Qualias, en tu Instagram, que escriban, que nos escriban aquí algo. Cuéntanos, ¿cómo le a hacemos? ver, yo Yo creo ya que, estoy yo inscrita. creo que podemos hacer dos cosas. A mí Una, quien ya quiera me puede, invitaron. puede entrar, exacto, tú ya estás ahí. Este, pueden conectarse a Qualia PS aquí en Instagram o directamente en la web qualiaps.com, ahí comprar sus boletos. Pero, ¿por qué podemos hacer para la gente que te escribe Que a ti, que esté viendo este pongan live? Dr. No, Lizzy, Dr. Lizzy. ponemos Ajá. el código Dr. Lizzy, tal cual, DR, ¿no? Lizzy, y para que tengan un descuento adicional sobre el precio de los boletos. Así es que escríbanle a Lizzy para que puedan tener ese código y que tengan un descuento adicional, pero sin duda está ocurriendo algo histórico en México y todos los que vienen del extranjero están tremendamente emocionados de que esto esté ocurriendo en México. Así es, así es. Y yo estoy tremendamente emocionada de que hayas logrado poder reunir a seres humanos maravillosos como tú, que lo que estamos buscando es transformar o ayudar a transformar las mentes, los cuerpos, los corazones y reconectar, ¿no? Para expandir nuestra conciencia con este universo Así, de Dios y con Dios. Gracias, Paola. Gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad y tu servicio de corazón de ayudar a la humanidad. Y que sea la primera de muchas veces que platicamos sobre este tema y te veo muy pronto. nos vemos muy pronto y muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que haces. Un abrazo. Gracias a ti. Un abrazo y gracias a ustedes por dedicarnos lo más importante que tienen, que es su tiempo. Así que si esto te pareció interesante, compártelo. Y no te olvides, 28 y 29, 29:30. 29 y 30, es un evento increíble. Ahorita les dejo todos los datos y pongan Dr. Lizzy, DR Lizzy y reciben un descuento especial para que puedan conocer a estos maestros que vienen de todo el mundo a darnos lo mejor que tienen para que podamos ser más felices y estar más contentos y estar más sanos. Gracias, Paola, y gracias a todos ustedes. Hecho está, nos Es, va muy, muy es, bien. Gracias, besitos, bye.